La pobre Omega pagó 6 monedas por un cachorro con un saco, lo que se volvió en 3 meses. Todos en el barrio la llamaban así, la Omega, como si fuera el último eslabón de una cadena que nadie más quería sostener. Tenía apenas 22 años, pero sus ojos ya habían visto demasiado. La partida de su madre, la enfermedad silenciosa de su abuela y el peso constante de no saber si al día siguiente habría pan en la mesa. Vivía en una casita de ladrillo visto, con techo de lámina que crujía con cada lluvia y ventanas que jamás cerraban del todo. Allí, entre hilos de costura, agujas oxidadas y retazos de tela donados por vecinas compasivas, Omega cosía sueños ajenos para poder seguir soñando los propios. Cada puntada era un acto de resistencia, cada prenda terminada una batalla ganada contra la desesperanza. ¿Terminaste el vestido de la señora Mireya?, preguntó su abuela desde la hamaca, envuelta en una manta raída, con la voz débil pero firme. Sí, abuela, respondió Omega sin levantar la vista, sus dedos ágiles bordando un pequeño ramo de flores en el dobladillo. Lo entregaré mañana temprano. Me prometió pagarme el doble si lo tenía listo hoy, pero no alcancé. La anciana suspiró, no con reproche, sino con tristeza compartida. No te castigues, mija. Ya haces más de lo que deberías. A veces me pregunto, ¿quién cuida de ti? Omega sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tú me cuidas, abuela, y yo cuido de ti. Eso basta. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Algo dentro de ella anhelaba ser cuidada también. Anhelaba una caricia sin motivo, una risa espontánea. Alguien o algo que la mirara sin ver su pobreza, sino su corazón. Esa tarde, mientras caminaba de regreso del mercado con solo unas monedas tintineando en el bolsillo de su falda, escuchó un sonido extraño proveniente de un rincón sombrío cerca de la feria ambulante. No era un ladrido fuerte, ni un gemido alto, era un quejido tenue, casi apagado, como si el mundo hubiera intentado silenciarlo del todo. Se acercó, movida por un impulso que no entendía. Allí, sentado sobre una caja de cartón, un hombre con sombrero raído sostenía un saco de arpillera. Dentro, algo se movía, algo pequeño, tembloroso. ¿Qué hay ahí?, preguntó Omega con la voz más firme de lo que sentía. El hombre sonrió, mostrando dientes amarillos. «Cachorros, baratos, 6 monedas cada uno. Son buenos, sanos, perfectos para compañía». Abrió el saco apenas un poco, y entonces Omega lo vio. Un par de ojos oscuros, enormes, llenos de miedo y de una pregunta silenciosa. ¿Me salvarás? Su corazón se detuvo. «¿Este?», señaló, señalando al más pequeño, el que apenas podía mantenerse en pie. «Ese es el más tranquilo», dijo el hombre, encogiéndose de hombros. «Si no lo compro, mañana lo tiro. No da para mantenerlos a todos». Omega no pensó, no calculó, no dudó. Sacó las 6 monedas que le quedaban, las mismas que iban a comprar arroz y medicinas, y las depositó en la mano áspera del vendedor. «Es mío», dijo con una certeza que no había sentido en años. Alzó al cachorro en sus brazos, estaba frío, flaco, cubierto de polvo, pero vivo. Y cuando apoyó su cabecita contra el pecho de Omega, ambos exhalaron al mismo tiempo, como si sus almas se reconocieran. «Bienvenido a casa», susurró ella, con lágrimas que no se atrevieron a caer. Y en ese instante, sin saberlo, Omega no solo había comprado un perro, había sembrado una semilla de esperanza, una que, en 3 meses, florecería de una manera que ni ella misma podría imaginar. Bien, ahora actúa como narrador y cuentacuentos. Desarrolla la historia sin marcar cada tema a medida que lo desarrollas. Cuéntame sobre el tema 2 con diálogos como si fuera el espectador, recordando siempre desarrollarlo con mucho entusiasmo, con muchos sentimientos, para que la estructura narrativa utilice una línea del tiempo lineal y el espectador sienta lo que siente el personaje, en español con 6.000 caracteres. La mañana siguiente amaneció con un sol tibio que se colaba por las rendijas de la ventana, pintando rayas doradas sobre el suelo de tierra apisonada. Omega no había dormido bien, no por el frío ni por el dolor de espalda de tanto coser, sino porque por primera vez en mucho tiempo no estaba sola.
Sobre una manta vieja, en el rincón más cálido de la habitación, el cachorro dormía hecho un ovillo con el pecho subiendo y bajando al ritmo de un sueño tranquilo. Omega lo observaba desde su camastro, conteniendo la respiración como si temiera despertarlo o romper el hechizo de tener algo que le pertenecía de verdad. ¿Y ese bultito?, preguntó la abuela incorporándose, con esfuerzo, los ojos entrecerrados por la luz. Omega se levantó de un salto, acercándose con pasos suaves. «Lo compré ayer, en la feria, por 6 monedas». La anciana frunció el ceño, no con enojo, sino con preocupación. ¿6 monedas? Pero si eso era para el arroz y la aspirina. ¿En qué estabas pensando, hija? Omega bajó la mirada, pero sus manos no dejaron de acariciar suavemente la cabecita del cachorro. «No lo pensé, abuela, lo sentí». Miró hacia mí y no pude decir que no. Hubo un silencio largo, denso, lleno de todo lo que no se decía. El hambre, la enfermedad, el miedo a no alcanzar, pero entonces la abuela extendió una mano temblorosa. «Acércamelo». Omega obedeció, con el corazón en la garganta. Colocó al cachorro con cuidado sobre las rodillas de su abuela. El pequeño abrió los ojos, parpadeó y luego, con una ternura que parecía imposible en algo tan frágil, apoyó su nariz húmeda sobre la palma arrugada de la anciana. «¡Ay, Dios mío!», susurró ella con la voz quebrada. «Mira esos ojos. Parece que ya supiera todo lo que hemos pasado». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Omega no dijo nada, solo se arrodilló a su lado y tomó su mano libre entre sus manos. «Le pondré de nombre Saco», dijo al fin, con una sonrisa tímida, «porque así lo encontré, envuelto en un saco, como si el mundo quisiera esconderlo». La abuela asintió, acariciando suavemente las orejas del cachorro. Saco, qué nombre más triste para algo tan dulce, pero tal vez sea justo, porque a veces lo más hermoso nace de lo que otros tiran. Durante los días siguientes, la casa cambió. No en su estructura, no en sus paredes agrietadas ni en su techo que goteaba con la primera lluvia, sino en su alma. Saco, aunque débil al principio, tenía una energía callada, una forma de mirar que parecía entender más de lo que podía expresar. Seguía a Omega a todos lados, incluso cuando ella intentaba trabajar. Se acurrucaba bajo la mesa mientras ella cosía, y si ella suspiraba demasiado fuerte, él levantaba la cabeza como preguntando, «¿Estás bien?». Una tarde, mientras Omega remendaba un pantalón raído, escuchó un leve estornudo, luego otro y luego un tosido seco casi inaudible que venía de la esquina donde Saco dormía. «¿Saco?», llamó, acercándose. El cachorro intentó levantarse, pero sus patitas traseras temblaban. Sus ojos, antes brillantes, estaban apagados. Omega lo tomó en brazos y su corazón se heló. Estaba caliente, demasiado caliente. «Abuela», dijo con la voz temblando, «creo que está enfermo». La anciana se acercó, tocó su frente con el dorso de la mano y frunció el ceño. «Tiene fiebre. Necesita un veterinario». «¿Cómo? ¿Un veterinario?». Omega sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Pero cómo? Ni siquiera tenemos para tu medicina esta semana». La abuela la miró fijamente, con esa mirada que solo las madres y las abuelas saben tener. Dura por fuera, hecha de años de sobrevivir, pero blanda por dentro, tejida con amor inquebrantable. «Entonces rezaremos, hija. Rezaremos y haremos lo que podamos, porque este animalito ya no es un cachorro comprado con 6 monedas, es parte de nosotras». Esa noche, Omega no durmió. Veló a Saco, mojando un paño con agua fresca y colocándolo sobre su frente, murmurando palabras sin sentido, promesas al viento, ruegos al cielo. En medio de la oscuridad, con el latido débil del cachorro contra su pecho, comprendió algo profundo. No había gastado 6 monedas en un perro, había invertido su última chispa de esperanza en un milagro. La fiebre no cedía. 3 días pasaron y Saco apenas abría los ojos. Ya no comía. Solo lamía con debilidad el agua que Omega le ofrecía con una cucharilla, gota a gota, como si cada trago fuera un esfuerzo monumental. Ella había dejado de aceptar encargos. Las telas se amontonaban en un rincón, mudas testigos de su desesperación. No importa,
Nada importaba más que ese cuerpecito caliente entre sus manos. «Vamos, Sako, por favor», susurraba cada noche, acunándolo contra su pecho como si su propio latido pudiera reanimar el suyo. «No te vayas, no ahora, no después de todo». La abuela, desde su hamaca, observaba en silencio. Había vendido su único anillo de oro, el que guardaba desde la boda, para comprar jarabe y unas hierbas que decían calmaban la tos canina. Pero nada parecía funcionar. Una madrugada, mientras el viento golpeaba las láminas del techo con furia, Omega sintió que el aliento de Sako se volvía más débil. Se levantó de un salto, envolviéndolo en su chal más grueso y gritó: «¡Abuela! ¡No responde!». La anciana se incorporó con dificultad, pero sus ojos estaban alerta. «Llévalo a la clínica del barrio nuevo, a la que está cerca del parque. Dicen que los martes atienden sin nota. Pero está lejos y no tengo dinero para el pasaje». Perderla de nuevo. Pero había algo más, algo que ni Omega ni su abuela esperaban. Una tarde, mientras la anciana descansaba en su hamaca, Omega preparaba una infusión de manzanilla para calmar la tos persistente de Sako. De pronto, escuchó un leve gemido proveniente del rincón donde su abuela dormitaba. Se giró rápidamente y vio a Sako parado junto a ella, ladrando suavemente, insistente, con las orejas tiesas y los ojos fijos en la anciana. «¿Qué pasa, Sako?», preguntó, acercándose. En ese instante, la abuela dejó caer la manta, su rostro pálido, la respiración entrecortada. «Mija», logró murmurar, «me duele el pecho». Omega corrió hacia ella, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Pero antes de que pudiera reaccionar, Sako ya estaba ladrando con más fuerza, no con miedo, sino con urgencia. No era un ladrido cualquiera, era una llamada, una alerta. «¡Vecinos! ¡Ayuda!», gritó Omega, desesperada, mientras sostenía a su abuela. Doña Lucía, la panadera del frente, fue la primera en aparecer. Luego don Efraín, el viejo del taller de bicicletas. Entre todos, lograron estabilizar a la anciana y llamar a una ambulancia comunitaria. Mientras esperaban, Omega no soltaba la mano de su abuela, ni dejaba de mirar a Sako, que seguía sentado a su lado, inmóvil, vigilante, como si supiera que su misión aún no terminaba. En el hospital, las horas se arrastraron como siglos. La abuela tenía una arritmia severa, agravada por la falta de medicamentos regulares. Necesitaba reposo, control estricto y un tratamiento que costaba más de lo que Omega jamás podría imaginar. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo el médico, con voz cansada pero amable. «Si no hay quien la cuide en casa con atención constante, tendremos que internarla». Omega sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. Internarla significaba perderla poco a poco, en una cama fría, lejos de su hamaca, de su jazmín trepador, de sus recetas de sopas curativas, y sobre todo, lejos de Sako. Al regresar a casa esa noche, exhausta, encontró a Sako esperándola en la puerta, con los ojos brillantes y la cola baja, como si supiera que algo grave había ocurrido. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Tú la salvaste, ¿sabes?», susurró, con la voz quebrada. «Si no hubieras ladrado, no sé qué habría pasado». Sako apoyó su cabeza en su hombro, como si dijera: «Estoy aquí para cuidarlas a las dos». A partir de entonces, algo cambió en la dinámica de la casa. Sako ya no era solo el cachorro rescatado, era el guardián silencioso, el ángel de 4 patas que parecía sentir lo que nadie más podía ver. Si la abuela tosía en sueños, Sako se acercaba y le lamía la mano hasta que despertaba. Si Omega se quedaba despierta cosiendo hasta altas horas, él se subía a su regazo y le apoyaba la cabeza en el brazo como diciendo: «Descansa, yo velo por ti». Una mañana, mientras la abuela tomaba su té, observó a Sako dormir junto a los pies de Omega, que aún no despertaba tras una noche de trabajo. «Este perro», dijo con una sonrisa trémula, «no es un animal, mija, es un milagro con pulgas». Rió Omega entre lágrimas.
Dice don Efraín que los perros así, los que sienten el dolor ajeno, nacen cuando el cielo ve que alguien va a necesitar un ángel, pero no puede enviar uno con alas. La abuela asintió, mirando por la ventana. Entonces, tal vez Dios sabía que íbamos a caer y nos envió a Saco antes de que nos perdiéramos. Pero la paz era frágil, porque aunque Saco mejoraba y aunque la abuela parecía más fuerte, la sombra del dinero seguía allí, acechando. El tratamiento mensual, los antibióticos, la comida especial, todo sumaba, y Omega seguía cosiendo hasta que sus dedos sangraban, aceptando cualquier trabajo, incluso los que pagaban con monedas oxidadas y promesas vacías. Una tarde, mientras caminaba de regreso con un encargo terminado, vio a un hombre en la esquina mostrando fotos en su teléfono. Hablaba rápido, emocionado. «Es increíble. Una chica del barrio San Miguel rescató un perro moribundo y ahora ese mismo perro salvó a su abuela. La gente está compartiendo la historia en todas partes». Omega se detuvo en seco. El corazón le latió con fuerza. «¿De quién habla?», preguntó, con voz temblorosa. El hombre la miró sorprendido. «Eres tú, la chica del vestido azul y el perro flaco». Ella asintió, sin entender. «Mi prima trabaja en una fundación de animales. Vio tu historia en un blog comunitario y quiere ayudarte. Quiere conocerte». Omega no supo qué decir. Solo apretó el paquete contra su pecho y murmuró: «¿Ayudarme?». «Sí, dicen que quieren cubrir el tratamiento de tu abuela y el de tu perro, pero solo si aceptas contar tu historia, para inspirar a otros». Esa noche, mientras la luna bañaba la habitación en plata, Omega se sentó junto a Saco y a su abuela, con las manos temblando. «¿Creen que debo hacerlo? Contar todo, cómo lo compré, cómo casi muere, cómo nos salvó». La abuela la miró con ojos llenos de sabiduría. «A veces, hija, las historias no son solo para nosotros, son semillas, y si las guardas en silencio, nunca florecerán». Saco, como si entendiera, apoyó su pata sobre la rodilla de Omega y en ese momento ella supo que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de darle sentido a cada lágrima, a cada moneda gastada, a cada noche de angustia. Porque tal vez, solo tal vez, su pequeño acto de amor, esas 6 monedas lanzadas al viento, había sido el primer paso de algo mucho más grande. La fundación aceptó cubrir los gastos médicos de su abuela durante 3 meses. Costearían el tratamiento completo de Saco e incluso ofrecían un pequeño estipendio para que Omega pudiera seguir cosiendo sin tener que aceptar trabajos que la agotaban hasta el hueso. Pero había una condición. Debía asistir a una reunión en el centro comunitario, contar su historia frente a un grupo pequeño y permitir que publicaran algunas fotos, siempre respetando su privacidad, para inspirar campañas de adopción responsable. «¿Y si me juzgan?», preguntó esa noche, mientras cepillaba suavemente el pelaje de Saco, que ya empezaba a lucir más brillante. La abuela, sentada junto a la ventana con una manta sobre los hombros, no respondió de inmediato. Solo observó el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a titilar. «El que da con el corazón abierto nunca busca aplausos, mija. Pero a veces el mundo necesita ver que aún hay luz, aunque sea en un rincón olvidado como este». Omega tragó saliva. Sabía que su abuela tenía razón, pero también sabía que hablar significaba exponer sus heridas, mostrar al mundo cuán cerca había estado de perderlo todo. Significaba admitir que había llorado en silencio, que había dudado, que había tenido miedo de no ser suficiente. «Saco no tuvo miedo», dijo, acariciando la cabeza del perro, «que él confió en mí desde el primer momento. Aunque yo no tenía nada, él me eligió». «Entonces hazlo por él», respondió la abuela, con voz suave pero firme. «Porque si tu historia salva a otro cachorro de terminar en un saco, entonces cada lágrima valdrá la pena». El día de la reunión amaneció nublado, con un aire denso que presagiaba ruina. Omega se puso su único vestido entero, el azul que remendó 1000 veces, y cepilló su cabello hasta que brilló. Saco la siguió hasta la puerta, pero ella lo detuvo con una sonrisa triste. «No puedes venir, mi vida.
pero te prometo que llevaré tu corazón conmigo. Caminó las calles con el estómago revuelto, las manos sudorosas, el alma temblando. Al llegar al centro comunitario, encontró una sala pequeña llena de personas, voluntarios, veterinarios, vecinos de otros barrios, todos callados, todos expectantes. Una mujer de pelo canoso y ojos cálidos la recibió con un abrazo. Gracias por venir, Omega. No tienes que decir nada que no quieras, pero si hablas, alguien allá afuera podría escuchar y decidir salvar una vida. Omega asintió. Se sentó en una silla frente a todos, con las manos entrelazadas, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Pero y cuando le tocó hablar, no planeó sus palabras, simplemente las dejó salir. Hace 3 meses, pagué 6 monedas por un cachorro que venía en un saco. No sabía su nombre, no sabía si viviría. Solo vi sus ojos y supe que no podía dejarlo ir. Su voz se quebró al principio, pero luego ganó fuerza. No lo compré porque quería un perro, porque en ese momento yo también me sentía como algo que nadie quería. Y tal vez al salvarlo, me salvaba a mí misma. Contó cómo Sako casi muere, cómo veló sus noches, cómo él, a su vez, salvó a su abuela, cómo el amor no necesita riquezas, solo presencia, cómo a veces lo más pequeño puede contener el universo entero. Cuando terminó, hubo silencio. Luego aplausos suaves, no de admiración, sino de reconocimiento, como si todos allí hubieran visto por un instante su propia historia reflejada en la suya. Al salir, la mujer de la fundación la detuvo. Hay alguien que quiere conocerte. Detrás de ella, su rincón, se acercó y apoyó su cabeza en las rodillas de Omega, como si quisiera absorber su dolor. Esa noche, Omega no durmió. Caminó de un lado a otro de la habitación, contando monedas, haciendo cálculos imposibles en pedazos de papel arrugado. Podía pedir un adelanto a Martín, pero él ya le había dado tanto. Podía vender algo, pero no tenía nada de valor. Podía dejar de comer, pero entonces no tendría fuerzas para trabajar. Al amanecer, tomó una decisión que le partió el alma. Fue a la clínica veterinaria y habló con el doctor Ruiz. «No puedo pagar el tratamiento completo», dijo, con la voz temblando. «Pero, ¿hay algo más barato? ¿Algo que al menos lo mantenga estable?» El doctor la miró con tristeza. «Omega, si no recibe el tratamiento adecuado, su condición empeorará. Podría sobrevivir unos meses, pero con sufrimiento. Tos crónica, dificultad para respirar, fatiga extrema». Ella cerró los ojos. Las palabras del doctor se clavaron en su pecho como agujas. «¿Y si lo doy en adopción? ¿A alguien que pueda pagarlo?» El doctor negó lentamente. «Él ya no es un cachorro cualquiera. Está vinculado a ti. Cambiarlo de hogar ahora podría quebrarlo más que la enfermedad». Omega salió de la clínica con el alma hecha trizas. Caminó sin rumbo, con Sako trotando a su lado, ajeno a la tormenta que rugía dentro de ella. Llegó al parque donde solía sentarse con su madre de niña. Se dejó caer en una banca y por primera vez en semanas lloró sin contenerse. «Perdóname», susurró, abrazando a Sako. «Perdóname por no ser suficiente». En ese momento, una sombra se detuvo frente a ella. Levantó la vista. Era don Efraín, el viejo del taller de bicicletas, con una bolsa de tela en la mano. «Escuché lo del tratamiento», dijo, sentándose a su lado sin pedir permiso. «Y también escuché que estás trabajando con Martín. Bien hecho, muchacha». Omega no respondió, solo asintió, con los ojos hinchados. Don Efraín abrió la bolsa y sacó un frasco de vidrio con un líquido oscuro. «Esto es infusión de eucalipto, tomillo y miel silvestre. Mi abuelo la usaba para los perros de carga en el campo. No cura la raíz, pero alivia los síntomas, mucho más que cualquier jarabe caro». Omega lo miró incrédula. «¿Funciona?» «Funciona si se usa con amor», dijo él, con una sonrisa cansada. «Y tú tienes más amor del que crees». Le entregó el frasco y antes de irse añadió: «No estás sola, Omega. Nadie lo está si deja que otros entren». Esa noche, mientras administraba la infusión a Sako con una cucharilla, vio cómo el perro la miraba, tranquilo, confiado, como si supiera que pase lo que pase, ella nunca lo abandonaría. Pero en el fondo,
Omega seguía temblando, porque aunque el remedio aliviara los síntomas, la enfermedad seguía allí, silenciosa, acechando. Y el dinero seguía siendo una pared que no podía atravesar. Una tarde, mientras regresaba del taller con los ojos cansados y las manos entumecidas, encontró a don Efraín sentado en el escalón de su casa remendando una correa de bicicleta. Saco estaba a su lado, recostado contra sus piernas, como si hubiera encontrado en el viejo un segundo guardián. «¿Cómo está?», preguntó don Efraín sin levantar la vista. «Mejor, pero no bien», respondió Omega, dejando caer su bolso con un suspiro. «Hoy tuve que rechazar un encargo extra. Necesitaba venir temprano para darle su remedio antes de que el sol se esconda». El viejo asintió, terminó su nudo y por fin la miró. «Ven conmigo». No era una sugerencia, era una orden suave, dicha con la autoridad de quien ha visto demasiado para andar con rodeos. Omega dudó, pero tomó a Saco en brazos y lo siguió hasta el fondo del barrio, donde las casas se hacían más pequeñas y los árboles más altos. Detrás de su taller, don Efraín tenía un pequeño huerto, hierbas aromáticas, flores medicinales y un gallinero diminuto. En el centro, una mesa de madera con tazones, frascos y libros viejos. «Siéntate», dijo, señalando un banquillo. Ella obedeció. Saco se acostó a sus pies, exhausto. Don Efraín preparó una infusión nueva, más oscura, con un aroma intenso a tierra y raíces. Esto es raíz de lengua de vaca y hojas de boldo silvestre. Lo usaban los curanderos antes de que existieran las clínicas. No es magia, pero fortalece los pulmones. Se la das 2 veces al día, mezclada con un poco de miel. Le entregó un frasco lleno, luego otro y otro más. Esto te alcanzará para 2 semanas. Mientras tanto, voy a enseñarte a prepararlo tú misma. Omega lo miró, con los ojos húmedos. ¿Por qué hace esto por nosotros? El viejo se sentó frente a ella, con las manos ásperas apoyadas en sus rodillas. Porque yo también fui pobre, y también tuve un perro que me salvó la vida cuando nadie más creyó en mí. Se llamaba Lobo. Murió viejo, tranquilo, bajo un árbol de mango. Pero antes de irse, me enseñó algo, que el amor no se mide en monedas, sino en actos. Hizo una pausa y su voz se volvió más baja, casi un susurro. Tú no compraste a ese cachorro, Omega, lo reconociste. Y eso es raro. Por eso el cielo te puso esta prueba, no para romperte, sino para forjarte. Esa noche, mientras administraba la infusión a Saco con una cucharilla, vio cómo el perro la miraba, tranquilo, confiado, como si supiera que pase lo que pase, ella nunca lo abandonaría. Pero en el fondo, Omega seguía temblando, porque aunque el remedio aliviara los síntomas, la enfermedad seguía allí, silenciosa, acechando, y el dinero seguía siendo una pared que no podía atravesar. Una tarde, mientras regresaba del taller con los ojos cansados y las manos entumecidas, encontró a don Efraín sentado en el escalón de su casa remendando una correa de bicicleta. Saco estaba a su lado, recostado contra sus piernas, como si hubiera encontrado en el viejo un segundo guardián. «¿Cómo está?», preguntó don Efraín sin levantar la vista. «Mejor, pero no bien», respondió Omega, dejando caer su bolso con un suspiro. «Hoy tuve que rechazar un encargo extra. Necesitaba venir temprano para darle su remedio antes de que el sol se esconda». El viejo asintió, terminó su nudo y por fin la miró. «Ven conmigo». No era una sugerencia, era una orden suave, dicha con la autoridad de quien ha visto demasiado para andar con rodeos. Omega dudó, pero tomó a Saco en brazos y lo siguió hasta el fondo del barrio, donde las casas se hacían más pequeñas y los árboles más altos. Detrás de su taller, don Efraín tenía un pequeño huerto, hierbas aromáticas, flores medicinales y un gallinero diminuto. En el centro, una mesa de madera con tazones, frascos y libros viejos. «Siéntate», dijo, señalando un banquillo. Ella obedeció. Saco se acostó a sus pies, exhausto. Don Efraín preparó una infusión nueva, más oscura, con un aroma intenso a tierra y raíces. Esto es raíz de lengua de vaca y hojas de boldo silvestre. Lo usaban los curanderos antes de que existieran las clínicas. No es magia, pero fortalece los pulmones. Se la das 2 veces al día, mezclada con un poco de miel. Le entregó un frasco lleno, luego otro y otro más. Esto te alcanzará para 2 semanas. Mientras tanto,
Voy a enseñarte a prepararlo tú misma». Omega lo miró, con los ojos húmedos. «¿Por qué hace esto por nosotros?». El viejo se sentó frente a ella, con las manos ásperas apoyadas en sus rodillas. «Porque yo también fui pobre, y también tuve un perro que me salvó la vida cuando nadie más creyó en mí. Se llamaba Lobo. Murió viejo, tranquilo, bajo un árbol de mango. Pero antes de irse, me enseñó algo, que el amor no se mide en monedas, sino en actos». Hizo una pausa, y su voz se volvió más baja, casi un susurro. «Tú no compraste a ese cachorro, Omega. Lo reconociste. Y eso es raro. Por eso el cielo te puso esta prueba, no para romperte, sino para forjarte». Esa noche, mientras administraba la infusión a Sako con una cucharilla, vio cómo el perro la miraba, tranquilo, confiado, como si supiera que pase lo que pase, ella nunca lo abandonaría. Pero en el fondo, Omega seguía temblando, porque aunque el remedio aliviara los síntomas, la enfermedad seguía allí, silenciosa, acechando, y el dinero seguía siendo una pared que no podía atravesar. Una tarde, mientras regresaba del taller con los ojos cansados y las manos entumecidas, encontró a don Efraín sentado en el escalón de su casa remendando una correa de bicicleta. Sako estaba a su lado, recostado contra sus piernas, como si hubiera encontrado en el viejo un segundo guardián. «¿Cómo está?», preguntó don Efraín sin levantar la vista. «Mejor, pero no bien», respondió Omega, dejando caer su bolso con un suspiro. «Hoy tuve que rechazar un encargo extra. Necesitaba venir temprano para darle su remedio antes de que el sol se esconda». El viejo asintió, terminó su nudo y por fin la miró. «Ven conmigo». No era una sugerencia, era una orden suave, dicha con la autoridad de quien ha visto demasiado para andar con rodeos. Omega dudó, pero tomó a Sako en brazos y lo siguió hasta el fondo del barrio, donde las casas se hacían más pequeñas y los árboles más altos. Detrás de su taller, don Efraín tenía un pequeño huerto, hierbas aromáticas, flores medicinales y un gallinero diminuto. En el centro, una mesa de madera con tazones, frascos y libros viejos. «Siéntate», dijo, señalando un banquillo. Ella obedeció. Sako se acostó a sus pies, exhausto. Don Efraín preparó una infusión nueva, más oscura, con un aroma intenso a tierra y raíces. Esto es raíz de lengua de vaca y hojas de boldo silvestre. Lo usaban los curanderos antes de que existieran las clínicas. No es magia, pero fortalece los pulmones. Se la das 2 veces al día, mezclada con un poco de miel. Le entregó un frasco al pecho y jadeó. «Mija», logró decir. «Me duele. Mucho». Omega se levantó de un salto, pero antes de que pudiera reaccionar, Sako ya estaba intentando ponerse de pie, las patas traseras temblando, los ojos clavados en la anciana. Volvió a ladrar. Más fuerte esta vez, con desesperación. «¡Vecinos!», gritó Omega, corriendo a la puerta. «¡Ayuda!». Don Efraín fue el primero en llegar, seguido de doña Lucía. Entre todos, lograron estabilizar a la abuela, mientras Sako seguía ladrando, sin detenerse, como si supiera que cada segundo contaba. «¡Llama a la ambulancia!», ordenó don Efraín. Pero Omega no se movió. Miraba a Sako, incrédula. Él la sintió antes que yo. «Otra vez». «Los perros sienten lo que los humanos escondemos», dijo don Efraín mientras sostenía la cabeza de la anciana. «Sobre todo el dolor». En el hospital, las noticias fueron graves. La abuela había sufrido un episodio cardíaco leve, pero crítico. Necesitaba monitoreo constante durante 48 horas. Y medicamentos nuevos, más caros. Omega se sentó en el pasillo, con las manos cubiertas de tierra y lágrimas secas en las mejillas. Sako, exhausto, se acostó a sus pies, apoyando su cabeza en sus zapatos rotos. «¿Cómo es posible?», susurró. «¿Cómo puede cuidarnos a las dos cuando apenas puede mantenerse en pie?». Fue entonces cuando Martín apareció, con una bolsa en la mano y el rostro serio. «Escuché lo que pasó. Traje esto». Abrió la bolsa. Dentro había frascos de medicinas, paquetes de alimentos y un sobre grueso. «Es un adelanto, y no me lo devuelvas. Es un préstamo del corazón». Omega quiso hablar, pero no pudo. Solo asintió con los ojos llenos de gratitud y culpa. Al día siguiente, algo increíble ocurrió. Sako, aunque aún débil, se negó a quedarse en casa. Siguió a Omega hasta el hospital.
caminando con paso lento pero firme. Cuando entraron a la habitación de la abuela, el perro se acostó junto a la cama, vigilante. Y cada vez que la anciana mostraba signos de inquietud, un cambio en la respiración, un movimiento brusco, Sako levantaba la cabeza y emitía un suave gemido, como si alertara a todos de que algo no estaba bien. Una enfermera lo notó. ¿Ese perro siempre hace eso? Siempre, respondió Omega con orgullo y dolor mezclados. Siempre sabe cuando alguien sufre. La enfermera sonrió. Entonces no es solo un perro, es un ángel con 4 patas. Esa noche, mientras la luna iluminaba el pasillo del hospital, Omega se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared y Sako apoyado en su regazo. La abuela dormía tranquila, gracias a los medicamentos, pero el precio seguía allí, flotando en el aire como una sombra. ¿Sabes qué es lo más triste, Sako?, susurró. Que cuanto más te necesito, más miedo tengo de perderte. El perro la miró, no con tristeza, con determinación, como si dijera, no me iré, todavía no. Y en ese instante, Omega comprendió algo profundo. Sako no estaba luchando solo por vivir, estaba luchando por ellas, por mantenerlas unidas, por proteger ese pequeño mundo que habían construido con 6 monedas y un saco. Pero el cuerpo tiene límites, y el amor, por más fuerte que sea, no siempre basta. Mientras acariciaba su lomo, Omega sintió un escalofrío. No de frío, de presentimiento, porque apenas tenía. Fue entonces cuando una voz familiar la llamó desde el pasillo. «Omega». Levantó la vista. Era la señora Mireya, la clienta del vestido de novia, con una expresión que no era de enojo, sino de asombro. «No vine por el vestido», dijo, acercándose con paso suave. «Vine porque vi las fotos». Omega frunció el ceño. ¿Fotos? Sí, las que publicaste en el blog comunitario, las de Sako, de tu abuela, de ti cosiendo bajo la lluvia. Mi sobrina las compartió, y yo no pude dejar de mirarlas. Se sentó a su lado, sin importarle el suelo sucio ni el cansancio en los ojos de Omega. «Tienes un don», continuó, «no solo con la aguja, sino con el alma. Y ese perro», miró a Sako con ternura, «es un milagro andante». Omega bajó la mirada, avergonzada. «No es un milagro, solo es un cachorro que casi muere». «Y que eligió salvarte a ti», dijo la señora Mireya con firmeza. «Eso no es casualidad, es destino». Hizo una pausa, luego sacó un sobre de su bolso. «Mi marido tiene una tienda de ropa artesanal en el centro. Buscamos diseñadores con historia, con verdad. Queremos que trabajes con nosotros, salario fijo, horario flexible y cubriremos los gastos médicos de tu abuela y de Sako». Omega parpadeó incrédula. «¿Por qué harían eso?» «Porque el mundo necesita más historias como la tuya, historias que recuerden que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que das». Antes de que Omega pudiera responder, Sako se movió, abrió los ojos lentamente, miró a la señora Mireya y movió la cola. Una sola vez, pero fue suficiente. Esa tarde, mientras la abuela dormía, Omega caminó al patio del hospital con Sako. El sol calentaba suavemente sus rostros. Se sentó en un banco y lo abrazó con fuerza. «¿Escuchaste eso, mi vida? Tal vez esto sea el comienzo de algo bueno». Sako apoyó su cabeza en su pecho, como si dijera, «Lo sabía, siempre supe que llegaría». Pero aún en medio de la esperanza, Omega no podía ignorar el peso que aún cargaba. Porque aunque el trabajo prometía estabilidad, el cuerpo de Sako seguía débil, y cada latido suyo sonaba como un reloj contando los segundos que les quedaban. De regreso a la habitación, encontró a don Efraín hablando con el doctor Ruiz. «Los análisis muestran mejoría», dijo el veterinario, «pero su condición es crónica, necesitará cuidados de por vida». Don Efraín asintió, luego miró a Omega. «Entonces prepárate, porque este perro no vino a quedarse unos meses, vino a quedarse para siempre». Omega sintió un nudo en la garganta. Para siempre sonaba hermoso y aterrador, porque amar para siempre significaba estar dispuesta a sufrir para siempre. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Omega escribió en su cuaderno, con letra temblorosa, «Hoy alguien creyó en mí. No por lo que hago, sino por lo que soy. Y Sako, él, sigue luchando, aunque su cuerpo diga que ya no puede. ¿Quién soy yo para rendirme?».
Cerró el cuaderno y miró por la ventana. La luna brillaba sobre los tejados del barrio. Y una semana después de la propuesta de la señora Mireya, Omega llevó a Sako a la clínica para una revisión exhaustiva. El doctor Ruiz lo examinó con cuidado, escuchando su pecho con el estetoscopio, observando sus ojos, palpando su abdomen. «Ha ganado peso», dijo al fin. «La infusión de don Efraín está ayudando más de lo que creíamos. Pero...» Omega contuvo el arte. «Pero hay algo más, algo que no vimos antes». El veterinario se quitó los lentes y la miró con una mezcla de compasión y gravedad. «Sako tiene una malformación congénita en las vías respiratorias. Probablemente fue causada por la desnutrición extrema en sus primeras semanas de vida. No es mortal, pero es progresiva. Si no recibe un tratamiento específico, uno que incluye medicación especializada y controles mensuales, su calidad de vida se deteriorará con el tiempo. Podría vivir años o meses, depende de cómo responda». Omega sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Y ese tratamiento cuesta más de lo que imaginas. No es solo dinero, es constancia, es atención diaria, es no poder dejarlo solo ni un día». Ella miró a Sako, que estaba sentado a su lado, tranquilo, como si supiera que hablaban de él. Le acarició la cabeza y él apoyó su nariz en su palma como siempre. «¿Hay alguna alternativa?», preguntó con la voz temblando. «Solo una. Adoptarlo a una familia con recursos médicos. Alguien que pueda darle lo que tú, por más que quieras, no puedes». Las palabras cayeron como piedras en su pecho. «No», dijo, sin dudar. «No es un problema que hay que resolver. Es mi familia». El doctor Ruiz asintió, con los ojos húmedos. «Entonces prepárate para luchar, porque este camino no será fácil». Al salir de la clínica, el cielo estaba nublado. Sako caminaba a su lado, pero con pasos más lentos. Omega lo cargó en brazos, aunque ya no era un cachorro pequeño. Lo abrazó contra su pecho, como si pudiera protegerlo del destino con solo apretarlo fuerte. «No te voy a entregar», susurró. «Nunca». Esa noche, mientras su abuela dormía, Omega se sentó en el suelo con su cuaderno y una vela encendida. Empezó a escribir. No para pedir ayuda, no para llorar. Esta vez escribió para contar la verdad completa, la enfermedad de Sako, el diagnóstico, el miedo, el amor inquebrantable. Publicó la entrada en el blog comunitario con un título simple: 6 monedas y un milagro que no termina. El día siguiente, su teléfono no paró de sonar. Vecinos, desconocidos, incluso un periodista local. Pero entre todos los mensajes, uno la dejó sin aliento. «Hola Omega, soy Lucía, de la Fundación Manos que Cuidan. Vimos tu publicación. Queremos cubrir el tratamiento completo de Sako, no como caridad, como reconocimiento, porque tú nos recordaste por qué empezamos esto». Omega leyó el mensaje una y otra vez, luego corrió al cuarto de su abuela, llorando. «Abuela, van a ayudarnos, van a curar a Sako». La anciana abrió los ojos, débil pero sonriente. «Ya lo sabía, porque cuando das con el corazón abierto, el universo siempre encuentra la forma de devolvértelo». Pero aún en medio de la alegría, Omega no podía ignorar la advertencia del doctor. Podría vivir años o meses. Miró a Sako, que dormía junto a la puerta, y se preguntó, ¿y si este regalo es solo un retraso? ¿Y si al final el dolor será aún más grande por